Entonces, bueno, lo que les quiero platicar es por qué es importante el arbolado y por qué es importante su manejo correcto. Entonces, bueno, les comentaba, la forma en la que se han manejado históricamente los árboles urbanos no ha sido adecuada en ese sentido. La afectación o la interferencia con equipamiento e infraestructura no se ha manejado bien. Y bueno, ahorita lo que les voy a platicar un poco es cómo la normatividad ha tratado de resolver este tipo de problemas. Básicamente existe una norma en la Ciudad de México, una norma que es la norma 001 de la Ciudad de México. La última actualización fue de 2015, fecha de publicación, si no me falla la memoria, es del 13 de abril de 2016. Por si les interesa buscar la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de abril de 2016, ahí está publicada la norma 1. En esta norma se establece cuáles son las formas correctas del manejo de arbolado, ¿no? Y por qué es importante su correcto manejo. El punto aquí es que si bien existen muchas antecedentes de cómo se ha llevado a cabo el manejo de arbolado, existe ya una normatividad en la Ciudad de México que es de observancia obligatoria. Aunado a lo anterior, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta algo que a todos, quizás a todos los que estamos en este foro, que estamos interesados en el tema ambiental, nos parece incluso de risa mencionarlo, pero que estamos trabajando con seres vivos. Hay gente que no lo nota realmente, hay gente que no se da cuenta que es un ser vivo y que no tiene nervios, no tiene cerebro, no tiene un sistema nervioso que le genere dolor, pero como cualquier ser vivo, el estar sometido a condiciones de estrés lo lleva a un debilitamiento, y ese debilitamiento lo puede llevar a la muerte. Y esto sucede generalmente cuando tú generas o provocas heridas muy grandes en un árbol. Pues ese árbol pasan dos cosas: uno, las heridas evidentemente le generan un estrés, y dos, esas heridas pueden ser entrada de patógenos. Entonces, las formas correctas en las que se debe trabajar un árbol, primero y lo más importante, es tratar únicamente de quitar ramas muertas cuando se poda un árbol. Segunda, y es que ahí es donde viene el problema. Yo lo sé y lo he visto. Es mucho más fácil, mucho más rápido ejecutar la poda de un árbol para liberar cables, para liberar la interferencia con un poste de luz o lo que sea. Es mucho más fácil quitar todo el brazo rápido, está gordo y vámonos para arriba, quitamos todo el brazo y ya, nos quitamos del problema. Es mucho más fácil en términos del tiempo que te lleva, ¿no? Y muchas veces la gente que se encarga de estos trabajos pues van contra el reloj, entonces tienen que trabajar muchos árboles. Sin embargo, la forma adecuada de hacerlo es justo lo contrario, es quitar la menor cantidad de ramas posibles para resolver el problema y que esto nos permita que el árbol se estrese lo menos posible. Patógenos, plagas, enfermedades, ¿no? Los árboles urbanos tienen una gran cantidad de plagas, de enfermedades. Mi tema más fuerte es fitosanidad. Yo me dedico a control de plagas y enfermedades en arbolado, y bueno, les puedo decir que quizás, bueno, el 100% de los árboles presenta alguna plaga o enfermedad. Muchas de ellas no ponen en riesgo su vida, pero muchas de ellas sí. ¿Qué es lo más común en plagas? Bueno, tenemos descortezadores. Ustedes pueden ver que los árboles muchas veces tienen pequeños agujeritos en los troncos. Eso les puede causar la muerte si no se controla adecuadamente. Tienen muchas plagas en follaje, tienen muchas plagas en ramas, y lo que está ahorita sonando muy fuerte, probablemente alguno de ustedes ha escuchado, es una planta parásita que se conoce como muérdago, que para la gente que no estamos metida en el medio, o que no está metida en el medio de la fitosanidad, lo primero que piensa cuando escucha muérdago pues es una cuestión muy romántica, ¿no? De los besos debajo del muérdago y esas cosas que nos hicieron creer, pero la realidad es que es muy malo. O sea, está padre besarse abajo del muérdago, pero también hay que quitarlo. Resulta que los muérdagos, que en la Ciudad de México tenemos, básicamente en la zona urbana de la Ciudad de México,
tenemos 2 especies y una en suelo de conservación. Perdón, 2 géneros y uno en suelo de conservación, especies hay mucho más. Son lo que está más extendido en la Ciudad de México. ¿Qué sucede con el muérdago? Pues el muérdago lo que va haciendo es invadir el árbol. Es una planta, como planta hace fotosíntesis, es decir, sí obtiene sus nutrientes a partir de la energía solar como el resto de las plantas, pero ellos no tienen una raíz. La raíz del muérdago es una cosa que se llama austorio, que es una, vamos a llamarle así, una pequeña raicilla que se mete en el sistema vascular del árbol y que empieza a absorber los nutrientes del árbol. ¿Qué termina pasando? Pues que esta planta empieza a extenderse más y más y más a lo largo de todo el cuerpo de nuestro amigo y termina por matarlo, ¿no? Como ustedes saben, los parásitos no piensan como individuos, no piensan, no, pues mejor me lo chupo poco a poco porque no vaya a ser que me muera yo después, porque es lo que va a pasar, ¿no? No tienen pensamiento individual, son maquinitas genéticas que lo único que les interesa es reproducirse. Entonces, lo más pronto posible absorben los nutrientes de los árboles, lo más pronto posible los atacan y lo más pronto posible los matan. En ese inter lograron muchas fases o muchos ciclos de reproductivos y pues lo que pasó fue que se desplazaron a otros árboles a través principalmente de vectores como las aves y algunos mamíferos como las ardillas. No son malas las ardillas, pero en la zona urbana de la Ciudad de México sí se podrían considerar una plaga. Entonces, no las alimenten. No les de comer a sus ardillas, por favor. Déjenlas que coman solas. Igual se van a alimentar muy bien y se van a seguir reproduciendo, pero bueno, de cierta manera sería conveniente no contribuir a que siga creciendo la población de ardillas. Ahora, hace un momento se estaba hablando de lo que sucede en suelo de conservación, de los pastizales, de la fauna, etcétera, etcétera. La Ciudad de México en su zona urbana tiene una dinámica ecológica completamente distinta. Pero lo que sucede aquí con los árboles es esto, ¿no? Tenemos árboles sometidos a una gran cantidad de estrés, la mayor parte de ellos tienen plagas o enfermedades. Y sin embargo, y bueno, mucho de lo que voy a decir a continuación seguramente ya lo saben, pero tenemos aquí un tema importantísimo con los árboles urbanos. Si vamos a hablar de beneficios de los árboles, seguramente la mayoría de ustedes conoce pues el tema de producción de oxígeno. Es más, a ver, alguien por aquí que quiera mencionar algún otro beneficio de los árboles. Que regula la temperatura. Es correcto, regula la temperatura. Ahorita voy a ahondar un poco más en eso. Captura de carbono. Captura de carbono. Filtración de agua. Filtración de agua. Ajá. ¿Algún otro? ¿Perdón? Fijación de nitrógeno en los suelos, exactamente. Los suelos son muy importantes captadores de carbono y fijadores de nitrógeno. Generación de oxígeno. El tema fundamental, y ahorita me voy a meter un poco a un tema de economía. Aquí. Tenemos un proceso interesante con los árboles. Los árboles, exactamente, ¿no? Yo puedo hablar de todos los beneficios que tienen los árboles y no me tomaría 20 minutos, me tomaría quizás 2 horas describir de manera técnica cómo funciona, ¿no? Regulación de temperatura, exactamente. La captura de carbono, la fijación de nitrógeno, todo esto está relacionado. Bueno, la fijación de nitrógeno no, pero los otros factores, vamos a hablar de 3 cosas importantísimas que hacen los árboles. La primera, y una muy importante, bueno, pues es la fotosíntesis, ¿no? Lo que para los árboles es su proceso natural de alimentación, pues para nosotros es una cosa, pues, no sé, yo diría que invaluable, ¿no? Capturan carbono, exactamente. Los árboles se alimentan de 2 formas, de forma aérea y a partir del suelo. De forma aérea capturan carbono y liberan oxígeno. De forma en el suelo capturan nitrógeno y otros nutrientes. Y eso también permite generar
mejores suelos y también disminución en los contaminantes en los suelos. Pero bueno, lo importante y la parte medular de esto es que hay dos cosas importantes que realiza el árbol en beneficio y que mencionamos hace un momento. El ciclo del carbono, que seguramente todos lo conocen, ¿no? Que es la captación de CO2, la liberación de oxígeno. La regulación de temperatura está más bien relacionada con la cantidad de humedad que produce el árbol, que es un proceso distinto que se llama evapotranspiración. Los árboles, las plantas en general, tienen la capacidad de absorber agua del suelo y generan humedad en la atmósfera. Eso está relacionado, 5 minutos, eso está relacionado con el manejo de temperatura, ¿no? Digo, con la regulación de temperatura y con la humedad. Ustedes seguramente saben que, y probablemente hasta lo han vivido, ustedes pueden caminar por Avenida Constituyentes y a lo mejor la sensación térmica es de me estoy asando, se meten al bosque de Chapultepec, está a 20 metros y ya les dio frío. Esa es la importancia de los árboles. Si tienen alguna duda, quítense los zapatos un día y caminen por aquí y luego caminen por el pasto y van a ver la diferencia, ¿no? Entonces tenemos un valor importantísimo no solo en los árboles sino en la vegetación. Y en general el arbolado urbano, o sea, el suelo de conservación es importantísimo en términos digamos macro, porque es el gran captador de carbono, es el gran captador de agua que se infiltra al subsuelo y nos permite tener agua para vivir. Pero y el arbolado urbano no se le da la misma importancia. Sabemos que prácticamente el 60% de la ciudad es del Distrito Federal, pues de lo que ahora es la Ciudad de México, el territorio que alguna vez fue el Distrito Federal, es suelo de conservación y hay que mantenerlo bien. Pero el arbolado urbano también juega un papel fundamental. Y juega un papel fundamental no en este nivel macro, ¿no? Sino a una cosa bien sencilla que se resume en 3 palabras: calidad de vida. No podemos tener una calidad de vida adecuada si no tenemos áreas verdes y arbolado adecuado, ¿no? Entonces sí es bien importante pensar que tiene que prevalecer el buscar una mejor calidad de vida. Tenemos una deficiencia de áreas verdes y a la par sigue habiendo grandes construcciones, grandes obras, grandes edificios de departamentos que cada vez están generando mayor desigualdad entre lo que produce la ciudad en términos de oxígeno y lo que genera en términos de desechos, en términos, o más bien lo que chupa, succiona como un parásito, en términos de generación de residuos, en términos de cantidad de recursos que requiere una ciudad. Entonces es muy importante, ¿no? Ya un poco para ir cerrando, generar esta y esto siempre lo digo cada que me paro frente a un grupo de gente, generar esta conciencia en la que tenemos que empezar a pensar. Digo, todos nosotros creo que vivimos en un entorno urbano, tenemos que empezar a pensar en que las ciudades tienen que iniciar un cambio en términos de producción. Por producción piensen lo que se les ocurra, ¿no? Yo le apuesto mucho y quiero apostarle mucho, y en la alcaldía estamos haciendo algo de trabajo en relación a la producción de alimentos, por ejemplo. Tenemos suelo de conservación, como comentaban, y parte de ese suelo de conservación es suelo agrícola. ¿Qué estamos haciendo en la alcaldía? Estamos impulsando que siga habiendo producción agrícola, porque eso reduce las posibilidades de cambio de uso del suelo. Si una persona que produce alimentos puede vivir bien de su producción de alimentos, entonces ya no le va a vender el terreno a una persona para que haga un edificio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a generar esa conciencia de generar ciudades productoras. Estoy hablando de un campesino, probablemente nadie de ustedes tiene tierra agrícola, probablemente sí, pero si no tienen tierra agrícola siempre hay posibilidades de producir en cualquier parte: azoteas verdes, muros verdes, huertos urbanos. Me parece muy importante buscar eso. Y bueno, ya para cerrar,
por el tema del tiempo, les quisiera comentar que ayer estuve en un foro relacionado con economía circular. Les dije que iba a hablar de economía. La economía circular está... hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, cuando yo era joven estudiante, como muchos de ustedes son ahora, se hablaba mucho de la parte de desarrollo sustentable, del legado de dejarle la misma cantidad de recursos a las generaciones presentes para que las generaciones futuras, y que las generaciones presentes tengan que dejar la misma cantidad de recursos para que las generaciones futuras pudieran seguir gozando la misma calidad de vida, etcétera, etcétera. Ahorita lo que está funcionando de manera muy importante, digamos, lo que está de moda en términos de sustentabilidad, es esta economía circular, que se refiere a la reducción no la reducción, sino lo que busca la economía circular es que se nulifique la extracción de recursos naturales, y que se utilicen los que ya han sido extraídos. No solamente la economía circular, mucha gente la relaciona con manejo de residuos, no es solamente eso, ¿no? Pero sí es parte muy importante. Pero no todos los residuos generan recursos y no todos los recursos ya extraídos son residuos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la base de la economía circular. El ciclo del carbono es un ejemplo perfecto de economía circular, por decirlo de alguna manera, o por hacer una analogía, ¿no? El oxígeno que absorbían los árboles, el carbono que capturaban los árboles en algún momento, cuando pasaba a un proceso de muerte del árbol o a un proceso de combustión, generaba la misma cantidad de CO2 que después era captada por otros árboles. Después, esto era un ciclo que funcionaba muy bien, ya que se acabó, pues que no me quedé sin platicarles esto, que funcionaba muy bien hasta que entra el tema de los combustibles fósiles, ¿no? El carbón, particularmente carbón, petróleo, gas natural, empiezan a incrementar los niveles de dióxido de carbono porque estás extrayendo carbono que se capturó hace millones de años en el subsuelo y que ya no formaba parte de este ciclo de carbono. Y esto me lleva a pensar que no podemos hablar de economía circular si no podemos pensar o meter en la conversación, por si alguna vez tienen alguna conversación al respecto, la parte de crecimiento, ¿no? De dejar de pensar, porque ayer en el foro de los 7 exponentes, 6 hablaron de crecimiento económico y nadie, excepto uno, habló de empezar a pensar en el de crecer, en el reducir nuestro consumo, en el reducir lo que utilizamos. ¿Por qué? Pues porque eso impacta en la economía, ¿no? Impacta fuerte en la economía, impacta fuerte en la producción, impacta fuerte en los empleos, impacta fuerte en la generación de recursos materiales. Entonces, ¿a qué voy? Que sí, en efecto, si empezamos a pensar, y algo de lo que sí se habló es en la importancia de utilizar las maderas como alternativas para construcción. Es algo muy curioso. Digo, no estoy hablando, ya me salió un poco el tema de árboles urbanos, no vas a cortar un fresno para hacer una casa, evidentemente, un fresno hermoso que vive en una ciudad, pero sí es muy importante que pensemos que los árboles como tal también pueden ser recursos, pero en el ámbito del arbolado urbano, los recursos que nos dan los árboles, o los beneficios que nos dan los árboles, son valores de uso, son en su mayoría valores de no uso, es decir, no tenemos que extraer nada de los árboles urbanos, nos lo dan todo, solamente tenemos que cuidarlos, solamente tenemos que tratarlos bien, y las personas que nos dedicamos, a mí me toca estar de este lado, en el lado del gobierno, al manejo o a las posibilidades de incidir en el manejo de los árboles, pues tenemos que pensar muy claramente en que cada árbol que nosotros autorizamos para quitar, por ejemplo, por una obra comercial, en la alcaldía no hemos autorizado un solo árbol para derribo por obra, ni lo vamos a hacer en los 3 años que tengamos en la alcaldía, de verdad, Raquel. La CETEMA sí, te lo prometo. Cada árbol tiene un valor, tiene una importancia, ¿no? Y es nuestra labor dentro del gobierno y cada uno de nosotros como ciudadanos, el cuidarlos, el protegerlos y sobre todo, ¿no?, el darnos cuenta
que si prescindimos de estos valores de no uso, que es como se les llaman, en el ámbito de la economía ambiental, si prescindimos de estos valores de no uso, que muchas veces no son perceptibles porque no se pueden cambiar por dinero, pues nos vamos a quedar sin ciudad, nos vamos a quedar sin vida, ¿no? Y bueno, sería todo. Muchas gracias.